Buenos días a todos. Sean bienvenidos al Museo Regional de Chiapas. Agradecemos su presencia, así como a todos nuestros seguidores en redes sociales. En esta ocasión nos complace ser parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para todas las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Por lo que preparamos una jornada de actividades en este marco, y el día de hoy les presentamos la mesa de diálogo Epistemología Femenina, con las ponentes invitadas, la doctora María Eugenia Díaz de la Cruz. Bienvenida. Doctora Aida Patricia Cuello Velasco. Doctora Yadira Rojas León. Y la doctora María de los Ángeles Ramírez Cameras. Por supuesto, también en la mesa contamos con la presencia de la artista plástica María Valera. A todas ellas les damos la cordial bienvenida. Para dar inicio a nuestro programa el día de hoy, tengo el gusto de ceder la palabra al arqueólogo Andrés Brizuela Caspir, director de este recinto cultural. Muy buenos días a todos, a todas. El Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Historia les da la más cordial de las bienvenidas en esta fecha tan especial, tan importante, que de alguna u otra forma nos recuerda el impulso que se tiene que dar a todas las tareas inagotables que tienen que ver con los derechos. Este museo, aunque tiene una vocación distinta, tiene un compromiso que hemos estado siempre recordándonos y recordándoles con esta lucha, ¿no? De alguna manera, y no es una fecha aislada, no es porque hoy sea hoy, estamos aquí, en esta intención de querer generar una exposición en coordinación con la maestra María Valera, que cobije prácticamente esta mesa de diálogo, que permita tener espacios distintos, ¿no? Para la convivencia, para el intercambio de ideas y para la construcción de un mejor futuro, ¿no? Para todos y todas. Entonces, sin más, pues estamos realmente muy contentos como museo de tenerlas aquí. Agradecemos muchísimo el espacio que nos dan en su tiempo, ¿no? En el compromiso que tienen. Hoy es una fecha en la que yo creo que más tarde van a tener muchas actividades con las compañeras. Pues abrimos el día con esta que es bastante importante para toda la comunidad. Nuevamente muchas gracias, María, muchas gracias. Ángeles ha sido un ángel para nosotros porque de alguna manera hemos coordinado las mesas de diálogo que vamos a tener prácticamente en todo el mes, para que estén también pendientes todos de nuestra programación en redes sociales, ¿vale? Pues bienvenidos a todos, a ustedes que están aquí con nosotros, muchísimas gracias, y que sea una muy buena jornada para todos. Gracias. Muy buenos días. En culturas patriarcales, el acceso al conocimiento y la expresión de ideas ha estado fuertemente condicionado por el género, privilegiando al masculino y excluyendo o limitando el papel de las mujeres. Buenos días a todos. En este día conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, el Museo Regional de Antropología e Historia, con colaboración de los colectivos 50+1 y Musicul, dan la cordial bienvenida a la primer mesa de diálogo Epistemología Femenina, de una serie de 4 mesas que estarán preparadas con la finalidad de reconocer la lucha histórica de la mujer, celebrar sus logros, visibilizar las desigualdades de género e impulsar su igualdad. Es un honor presentar a los integrantes de nuestro panel, las doctoras María Eugenia Díaz Cruz, Aida Patricia Cuello Velasco y Yadira Rojas, destacadas académicas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, quienes participan con su ponencia en un tiempo máximo de 20 minutos por intervención.
Antes de ello, quisiera presentar a la maestra María Valera, quien es la artista plástica y la galardonada por estas bellezas de pintura que tenemos aquí en la exposición temporal del museo, para que nos diga unas palabras. Gracias. Antes que nada, agradecer el apoyo, ¿no?, del museo, que realmente ha sido muy solidario para poder montar la exposición. Tenemos una combinación entre el vestuario que ocupaban en el inicio o hace algunos años las mujeres indígenas en Chiapas, que están en vivo y a todo color, que es parte del acervo que guarda el museo, y yo que pinto mujeres indígenas, chiapanecas, pero como se visten hoy en día. Entonces es una combinación que resalta ese espíritu, ¿no?, de Chiapas también y del museo. Y la invitación es que a partir del día 6 de marzo hasta el 27 de abril vengan a visitar el museo, y yo creo que les va a encantar. En cada uno de los cuadros trato de plasmar el entorno en el que están estas mujeres, y en ellas también hablo de los derechos y lo que nos falta todavía caminar dentro del marco de la 8M. Me siento muy honrada, muy con las doctoras. Muchas gracias, y gracias de nuevo. Gracias. Pues gracias por sus palabras, su presentación, maestra María Valera. Cordialmente invitados todos los que nos ven en redes sociales para visitar aquí al museo y puedan admirar estas pinturas. Continuando con la presentación, comenzamos con la doctora María Eugenia Díaz de la Cruz. Ella es maestra en periodismo especializado con estudios de maestría en letras españolas y doctora en tecnología educativa. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, ejerce de manera vocacional el periodismo cultural, la docencia y la investigación. Ha publicado en distintos géneros literarios a título personal y en la investigación académica. De 2015 a 2018 fue coordinadora de la licenciatura en Comunicación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la que fue directora encargada de octubre de 2012 a septiembre de 2024. Actualmente imparte clases de literatura y periodismo en la licenciatura en Comunicación. Cedo el micrófono a la maestra María Eugenia Díaz de la Cruz. Gracias, Angelita. Gracias al museo, gracias a su director. Y qué mejor estar en este entorno que se admira. Ya iremos pasando uno a uno, revisando, viendo, vivenciando esta muestra, esta exposición. Muchas gracias. Vamos a platicar un poquito más que he leído este trabajo que titulado Epistemología feminista, que no femenina, en su aplicación al cine. Una mirada con perspectiva de género. Bueno, primero partir de la diferencia entre lo femenino y lo feminista. La parte de lo femenino, durante mucho tiempo nos catalogaron a las mujeres como destacando el estereotipo de lo femenino, ¿no? Hay que dulces, que la maternidad como uno de los valores, la belleza, etcétera, ¿no? Y cuando se empezó esta lucha, la cual estamos conmemorando precisamente el día de hoy, pues se habla ya de feminismos, porque no se puede hablar de un feminismo porque ha tenido, además de varias épocas, se ha venido construyendo el concepto y se puede hablar de varias teorías feministas. Y partiendo de eso, Elizabeth Anderson, que define la epistemología feminista, que es el tema que nos está convocando en esta mesa, define como el estar interesado en la forma en la que el género influencia nuestro concepto del conocimiento y a las prácticas de investigación y criterios de fundamentación de la teoría. Esto lo retomo en una anécdota personal. Cuando aún era estudiante, recuerdo haberle hecho una entrevista a una escritora muy afamada, la escritora chiapaneca, y una de las preguntas fue que si esta persona creía que la literatura tenía género. Y me dijo que no,
que no se podría decir que este poema lo había escrito un hombre o lo había escrito una mujer, porque lo importante era el valor literario, lo cual es cierto, lo importante es el valor literario, pero sí es cierto que hay una mirada distinta, y es justamente de lo que habla la epistemología feminista. Si hay una mirada de mujer en todo lo que hacemos, y por supuesto que mucho más en la ciencia, en la forma de cómo investigamos, en lo que nos fijamos. Y podemos así mencionar a lo mejor algunos otros ejemplos tan sencillos como la cuestión de ahorita, lo que está sucediendo en la política internacional, desde la perspectiva de nuestra presidenta. No es nada político, sino simplemente visto desde la cuestión de como fenómeno comunicológico, que es lo que me toca estudiar a mí. ¿Cómo es la comunicación de nuestra presidenta, a diferencia de cómo es la comunicación del presidente de Canadá con respecto al TEMEC en la relación digamos, no bilateral, sino trilateral, del Tratado de Libre Comercio, con esta cuestión de que el presidente Trump quiere poner aranceles a los productos que se intercambian comercialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la mirada? Ha sido distinta desde el punto de vista de la comunicación. Y bueno, y si eso lo llevamos al cine, durante mucho tiempo, independientemente de la representatividad que tienen las mujeres en el cine, porque la presencia de los personajes femeninos en las películas, pues eran tratados por hombres al principio, ¿no? Durante mucho tiempo. Y no solamente esa representatividad de los personajes que eran durante muchos años el muchacho chicho de la película gacha, como bien decimos, no solo eso, sino también la participación de las personas que hacían cine, cada vez se ha abierto más a las mujeres. ¿Por qué? Porque además de que se les está dando el derecho de que todos y todas tenemos a la participación, las miradas de las mujeres han sido distintas, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría comentar algunos casos, ¿no? Decíamos que esto ha ocurrido mediante un proceso paulatino cuyo desarrollo ha tenido lugar especialmente durante el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, Sara Velasco nos dice que la epistemología femenina se originó a partir de reconocer dos aspectos de la epistemología tradicional, social, que había ignorado desde la existencia de los sexos y las normas de poder subordinación que establecen sus relaciones. Y esta mirada de mujer, entonces, como les decía, podemos contar el caso de una de las cineastas, que es Isabel Coixet. Isabel Coixet es una cineasta española que ha realizado, ha producido, ha dirigido diferentes películas a lo largo de su trayectoria cineasta, pero en particular me gustaría hablar de una película que aquí mi amiga cinéfila no me dejará mentir, mi amiga Violeta, gracias por estar aquí, y Socorrito también por acompañarnos. La vida secreta de las palabras, que es una película del 2005. En esta película justamente se habla, hay una relación que se logra entre la enfermera, la persona que está cuidando a alguien que está en una plataforma petrolera y que están como un poco aislados, pasan mucho tiempo aislados de la civilización, o sea, no tienen contacto con las demás personas, y este señor, una magnífica actuación, Tim Robbins creo que es, el actor, pierde la vista, y entonces empieza a comunicarse entre la enfermera y el personaje, el ingeniero, ¿cómo se dice? Accidentado, y tienen una conversación que va mucho más allá, porque él no ve absolutamente, queda ciego, ¿no? Y mientras lo está curando, está cuidando, llega a verse la importancia que tienen y cómo se va, que hay una comunicación mucho más allá de las palabras. Y esta mirada es muy de mujer, ¿no? Entonces, ese es solo un ejemplo. El otro ejemplo es el de Sofía Coppola, en Lost in Translation, que es Perdidos en Tokio del 2003, y ganó varios Óscares, ganó Óscar en varias áreas, ¿no?
Esta película fue muy famosa y he escuchado comentarios de muchas personas que dicen, no le veo el chiste, o sea, son dos fulanitos que van, se encuentran en Tokio y que comparten sus penas y ¿qué tiene eso de...? Es mucho más allá, o sea, la profundidad de la relación que se guarda, que no, en ningún momento hay una relación de atracción sexual como tal, sino es una relación emocional que se logra hacer, que eso es muy de mujer. He escuchado a muchas personas decir, recuerdo una amiga en particular que me decía, oye, ¿y por qué no tienes novio? Ahorita no se te antoja tener novio. Digo, es que en este momento no se me antoja tener novio. O sea, ¿y no te has fijado en fulanito que es amigo tuyo? ¿No lo ves guapo? No, o sea, hay una relación mucho más allá que justamente es la que Sofía Coppola está mencionando en su película, es la que trata de mostrar. La otra es Jane Campion en The Power of Dog, que es El Poder del Perro, del 2021, y justamente también que es una película muy fuerte, puede verse esa mirada de mujer. No sé cómo ando de tiempo. Entonces, en esta película, por ejemplo, del Poder del Perro, es una muestra como el personaje principal, que son un personaje protagónico secundario, que hay una cuestión ahí de que ambos tienen una cuestión que pertenecen, por así decirlo, a la comunidad LGBTQ y más, pero en ese momento de la historia no era permitido. Entonces, como el joven entiende esta cuestión, pero que esa perspicacia la puede mostrar mejor en la pantalla, se muestra muy bien desde la perspectiva de la mujer, en este caso de Jane Campion. Y el otro ejemplo es el de Coralie Farges, recientemente la película La Sustancia del 2024, en donde se muestra esta preocupación que tenemos las mujeres por esta exigencia de estar con el canon de la belleza, ¿no? De que tenemos que ser siempre, o sea, si no somos jóvenes, si no somos guapas y delgadas, no estamos en el mercado, disponibilidad en el aparador, vaya, ¿no? Entonces, esta cuestión vista o sea, de una manera, porque toda la película es una hipérbole, es una figura retórica, así, una exageración muy bien lograda. A lo mejor a algunos les parecerá hasta chocante, pero justamente eso chocante es lo que quiere provocar la directora en quienes ven. Y esa mirada o sea, te molestó, te chocó, te dio asco. Pues eso es justamente lo que queremos provocar en que pienses en que solamente es importante nuestra belleza o nuestra delgadez, ¿no? A diferencia de Blondie, recuerdo Blondie es una película de Andrew Dominik donde se narra la vida de Marilyn Monroe, protagonizada por Ana de Armas, que justamente se ve esa diferencia, esa perspectiva desde lo masculino, en donde Marilyn Monroe, pobrecita, sufrió porque era la amante del presidente y porque tuvo un aborto, porque hizo esto otro, ¿no? Entonces, esa perspectiva de la victimización desde el punto de vista masculino, a diferencia de esta otra, por ejemplo, de La Sustancia, desde la perspectiva de las mujeres, de lograr fastidiarte, chocarte, mostrarte lo que sentimos nosotras, ¿no? Entonces, este modelo patriarcal de la sociedad reflejado en la industria del cine a lo largo de su historia ha hecho que la representación de las mujeres haya sido machista y desigual, tanto de las actrices que aparecen en las películas y los personajes que interpretan como dentro del equipo. Entonces, la teoría feminista del cine, que existe dentro de la investigación de la comunicación en la academia, hay una teoría feminista sobre el cine, se ha hecho investigación sobre ello, pues es lo que plantea, de que sí hay diferencia en que quién haga, así como hay diferencia también en cuestiones de
de características demográficas, de etnicidad, de cuestión de cultura, de educación, es distinto. Entonces, por supuesto que lleva esa intención, porque no podemos dejar que la ciencia sea totalmente objetiva o totalmente imparcial. No, por supuesto, va a llevar nuestra opinión, va a llevar nuestro punto de vista y va a llevar nuestra subjetividad. Eso es lo que quisiera compartirles este día. Buenos días. Bueno, como esta mesa es a manera de conversatorio, si alguien del público tiene algún comentario o pregunta para la doctora María Eugenia de la Cruz, Díaz de la Cruz, está abierto el micrófono para poder hacer algún comentario. ¿Sí? Ay, perdón. A mí sí me gustaría preguntarle su opinión. Dos opiniones. Una es sobre la película Barbie y la otra es sobre el manejo de nuestras chiapantecas en el cine. Por ejemplo, Irma Serrano, el personaje, y el otro personaje, bueno, podríamos decir María Félix, ¿no? Que son más de ese tipo, por lo que mencionaban de la feminidad y del feminismo, cómo se ve al tiempo, ¿no? Bueno, Irma Serrano rompió muchos esquemas. Es, digamos, de las primeras feministas en el cine, porque siempre se mostró muy reacia y siempre luchó contra este estereotipo, ¿no? Entonces, creo que fue de nuestras mejores representantes, aunque en ese momento no era bien visto, ¿no? O sea, mucha gente la criticó, pero sí rompió moldes, rompió esquemas, y es por ello digno de admirar y digno de hacerse trabajo sobre su papel en el cine, ¿no? La otra era Barbie. Barbie tiene unos esbozos de querer ser un trabajo de mirada de mujer desde el feminismo, sin embargo, trata tanto de ser lo que resulta forzado, ¿no? Sí tiene algunos elementos de, digamos, de academia, de que como que agarró y dijo, ay, esto lo vamos a poner en esto, ¿no? Quien hizo el guión, pero está un poco forzado. Sin embargo, la intención creo que es buena. Gracias. Bueno, sobre el cine hay mucho que hablar, pero yo me voy a referir a la película de Perdidos en Tokio, que como efectivamente dice María Eugenia, es una película que sale del canon tradicional, del esquema tradicional de un hombre y una mujer que se encuentran, que tienen intereses parecidos y que uno de antemano, eso me sucedió a mí, va uno suponiendo que a lo largo, en el desarrollo de la película, ellos van a llegar a una relación íntima. Y se queda uno con un gran plantón porque no sucede. Es una relación de amistad, de intereses comunes, de conocer Tokio y de intercambiar sus intereses y sus opiniones. Entonces, Sofía Coppola, hija del gran Francis Ford Coppola, hace una película extraordinaria. Si no la han visto, se la recomiendo. Ahora, en la película de La mirada del perro, ¿es verdad? El poder del perro. El poder del perro. Esa película está dirigida por Jane Campion, que es una australiana, creo, ¿verdad? O neozelandesa, por ahí. Jane Campion, como dice María Eugenia, tiene una mirada muy de mujer, muy discreta. Es una relación en la que dos personalidades completamente opuestas, tanto en edad como en físico, como en actitudes, son absolutamente contrarios. Sin embargo, los dos perciben una atracción entre sí, pero es retratada de una manera muy sutil. No es una película en la que se evidencie así de manera ostensible que se gustan estos dos personajes. Y se gustan con un objetivo, cada uno con un objetivo diferente.
¿sí? También muy recomendable, ojalá la puedan ver. Es una película un poco lenta, tiene un ritmo tranquilo, que es otra característica femenina, porque no están con la violencia que tiene, por ejemplo, La Sustancia, que a mí en lo personal no me gustó, se lo comenté a Quinita, no me gustó porque se hizo exagerado. Ella dice que ese es un elemento que utiliza la directora para mover al espectador, y tiene razón porque me movió, ¿verdad? Bueno, esa es mi corta opinión. Gracias. Agradecemos su comentario, maestra. Para continuar, voy a hacer una mención. Desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, el status quo también ha sido un factor para la desigualdad en el acceso al conocimiento. Cleopatra e Hipatía de Alejandría tuvieron una educación especializada, la cual les permitió desarrollar sus habilidades en las ciencias exactas, humanistas, políticas y diplomáticas. A continuación, cedo la palabra para la doctora Yadira Rojas León, escritora, investigadora y docente, coordinadora de la licenciatura en Lenguas y Literatura Hispanoamericana y encargada del área de Cultura de la Facultad de Humanidades. Ha realizado distintas publicaciones académicas. Licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericanas, maestra en Letras Mexicanas del siglo XX por la Universidad Autónoma de Chiapas. Le interesa la filosofía, la filología, la hedónica y la hermenéutica aplicadas a la literatura mexicana y chiapaneca. Sus investigaciones se centran en la literatura chiapaneca del siglo XIX y XX, los exiliados españoles en Chiapas y los resultados de la relación de estas dos culturas. Fue becada por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA por la edición crítica de la obra de Joaquín Vázquez Aguilar, organizadora del primer Coloquio Regional del Sur de Estudios e Historia del Libro, organizado por el Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y la licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispanoamericanas de la Facultad de Humanidades, Campus 6. Buenas tardes. Buenos días todavía. Fíjese que cuando salió el flyer de la ponencia, no lo leí bien y que decía ponencias. En primer lugar, tengo que decirlo. Y el segundo fue que alguien me preguntó, bueno, ¿qué es epistemología? Creo que va más a epistemología feminista. Y una alumna me decía, bueno, ¿qué es? ¿Por qué no nos han hablado de ello? Y entonces me quedé, híjoles, les vengo debiendo un montón, ¿no? Les venimos debiendo un montón. Entonces dije, bueno, primero lo que voy a hacer es hablar un poco de qué es esta epistemología feminista, a qué nos referimos y cuál es la lucha, ¿no? Entonces, ¿qué es la epistemología en primer lugar? Bueno, en este caso es el estudio del conocimiento y la justificación de la creencia. Esto es que la epistemología lo que busca es cómo se adquiere el conocimiento, cómo se llega al conocimiento, a la razón, ¿no? Y hablando de feminista, nuestra epistemología feminista, ¿qué es lo que busca? Pues bueno, normalmente este conocimiento ha recaído en la figura masculina. Todo lo ve desde esta perspectiva, esto es, yo sujeto, observo una situación, un hecho, y desde mi circunstancia lo significo, me apropio de él y me enuncio ante ello. Pero ¿qué pasa con este evento? Que está a cargo de un contexto. Entonces la epistemología feminista lo que hace es cuestionar, ¿quién es este sujeto? ¿Es el mismo? No es el mismo siempre. ¿Qué pasa si este sujeto es mujer? ¿Qué pasa si este contexto se da dentro de una sociedad con una persona que observa, ¿no?
una situación desde una circunstancia acomodada, ¿no? ¿O qué pasa si lo analiza una mujer en su lengua original, desde su lengua originaria, por ejemplo, ¿no? O una persona de la clase media, una mujer de la clase media. Entonces, desde ahí empezamos a cuestionar el conocimiento. Y la epistemología feminista lo que busca es eliminar y erradicar esas injusticias relacionadas con el género, el sexo, la raza, la clase, la orientación sexual y la expresión de identidad de género. Eso sí, lo que busca es utilizar métodos de análisis conceptual y argumentación sistemática. ¿Esto que nos va a llevar entonces a una ciencia feminista? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, sí es posible, porque la manera en que nosotros, las mujeres, entendemos, perdón, tenía que poner el tiempo, me avisan por favor, entendemos el entorno, es diferente a como lo han entendido los hombres. No solamente las mujeres veamos que estamos subyugadas por la figura mariana, por ejemplo, ¿no? En donde nos han dicho que somos imperfectas desde el nacimiento, por ejemplo, y desde ahí se nos juzga. Entonces, quise hablar de esto hacia la literatura. ¿Qué pasa con estas epistemologías feministas o de esta ciencia feminista viendo hacia la literatura? Entonces, hemos visto que justamente también ayer me hacían una pregunta, ¿por qué no hay crítica sobre la literatura escrita por mujeres? ¿Por qué ha tardado tanto, no, que se mencionen a estas mujeres? Pareciera que no existiera la mujer en la literatura. Todavía me decía un chico, es que yo empecé a escuchar que escribían mujeres desde los 60, pero antes no. Y esto es parte de esta injusticia que queremos aniquilar, ¿no? O eliminar. Para esto yo quiero expresarles una experiencia muy, muy interesante que me sucedió hace mucho tiempo. Me acuerdo como ahorita presentaron, hice la edición crítica de Joaquín Vázquez Aguilar, y en esta cuestión de analizar la obra de Joaquín, pues uno de otra manera tiene que abordar la filosofía. Joaquín desarrolla la filosofía de una manera muy sencilla, pero es clara que está ahí. Entonces yo me acuerdo que estaba haciendo comentarios sobre ello y me acuerdo que me dijeron, ¿no? Obviamente, dos compañeros, ¿no? Dos asesores me decían, ay, Yadirita, todavía así en chiquito, ¿no? Yadirita. Bueno, sí estoy chiquita, ¿no? De tamaño. Pero me decían, la literatura y la filosofía no son para mujeres. Entonces, para mí me causó una impresión muy grande porque sin querer, empecé a ejecutar esta epistemología, decir, ¿pero por qué no? ¿Quiénes son ellos para decirme que no? Y de repente me acordé de María Zambrano y de repente me acordé de Rosario Castellanos. Entonces, yo pienso que estas epistemologías que se conocen así desde los años 90, ¿no? Que han venido trabajando, han venido surgiendo poco a poco, vienen de esa urgencia, ¿no? De estas mujeres que nos enfrentamos ante esta mirada desde una perspectiva patriarcal, ¿no? Desde una estructura social patriarcal, y que al mismo compañero no les permite observarnos de manera diferente. Entonces, quise hacer un recorrido de estas mujeres que comenzaron con estas epistemologías femeninas, ¿no? Feministas, mejor que nada, no femeninas, sino feministas. También esto lo comento porque hace también poquito platicábamos si la obra de Rosario Castellanos era de base feminista, conscientemente feminista, o si había surgido de otra manera. Y yo les decía, bueno, es que Rosario, cuando hace su tesis sobre, ¿no?, la mujer, no había leído a Simone de Beauvoir, ¿no? Pero sí había leído a otras mujeres que estaban escribiendo. Sí había leído a Woolf, por ejemplo, sí había leído a otras mujeres. Sí se había enterado, por ejemplo, que, como decía la compañera, ¿no?, Hipatia de Alejandría, sí había escuchado sobre Cleopatra, se había escuchado sobre otras mujeres, pero también había escuchado sobre Diotima, ¿no? Esta mujer que le enseñaba a Sócrates y que mismo Sócrates dice, ella me enseñó sobre el concepto tan específico que es el amor.
Entonces, bueno, les venía a hablar de varias mujeres que obviamente ya habían comenzado en esta dinámica. Se supone que la literatura hispanoamericana o hispánica, el primero que habla sobre estos conceptos del feminismo, ¿no? Un protofeminismo, resulta que es un hombre que van a decir que es el Quijote de la Mancha, ¿no? Miguel Cervantes de Saavedra, en aquel capítulo donde le reclaman a Marisela por qué no se casa. Hay un hombre que se está muriendo de amor por ella, la pastora, y le dicen, pero ¿por qué no le haces caso? Mira este hombre que está obligado, ¿no? O sea, está a punto de la muerte y tú no le respondes. Y ella hace muy claro, dice, yo luché por ser libre, yo tengo mis riquezas, soy una mujer libre, me gusta estar libre y no necesito cuadrarme, no lo dice así como estoy diciendo yo, pero no necesito cuadrarme a las necesidades de otro para ser yo, ¿no? Entonces a él se le establece, ¿no?, que sería el primero de hablar de estos temas. Sin embargo, me imagino que en estos momentos en donde las mujeres estamos abordando la literatura y la crítica literaria, que ya entendimos que la crítica literaria y la filosofía sí son para las mujeres, pues van a salir más nombres que anteceden al mismo Miguel Cervantes de Saavedra. Por ejemplo, yo quería hablarles de María de Sayas y Sotomayor, una mujer, una literata, una escritora, nacida en 1590 y que fallece en 1647. Si nos damos cuenta, es el siglo de oro español. Y ella, si me permiten, les voy a leer un fragmento que se me hace fundamental. A ver, permítanme, no quiero agarrar esto, perdón. Que se me hizo fundamental para entender su obra. Y dice lo siguiente, dice, ay, hombres, ¿y por qué siendo hechos de la misma masa y trabazón que nosotros, no teniendo más alma que nuestra alma, nos tratáis como si fuéramos hechos de otra pasta? ¿No? Entonces ya desde esa época ya se empezaba a hablar, ¿no? En México tenemos la contraparte, ¿no?, que sería Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Inés de Asbaje, Ramírez y Santillana. Si nos damos cuenta, contemporáneas, 1648, 1651, a 1658, y ella, bueno, sabemos los ataques que las dos vivieron. Por ejemplo, en el caso de María de Sayas, que me detengo un poco con ella, sabemos que la Inquisición pidió que no se publicaran más sus obras, ¿no?, que no se reeditaran. Sabemos que hubo gente que dijo, ay, no, de seguro no, ella no existió y era un hombre el que escribía, pero como le daba mucha pena hablar de esos temas, pues mejor utilizó el nombre de una mujer, ¿no? O pues es que a lo mejor fue un pretexto de alguien, ¿no? Y poco a poco hemos sabido que María de Sayas y Sotomayor, por supuesto que existió. Me regreso a Sor Juana Inés de la Cruz, que sabemos cuántos ataques tuvo por escribir, que tuvo que irse a un convento también para que la dejaran en paz porque la querían casar, porque debía casarse, pero aparte porque estos hombres necios, ¿no?, no se detuvieron en entenderla. Y yo hace poco comentaba, me decían, es que un hombre es el que fue Octavio Paz, el que resignificó su obra, la rescató, ¿no? Pues ya estaba el claustro de Sor Juana trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, sí hizo una aseveración que la vuelvo a decir. Yo creo que Octavio Paz lo que busca con este muy buen trabajo, no digo que sea mal escritor, es demostrar que sí entendía a Sor Juana, no entender a Sor Juana, que es la otra parte de estas epistemologías feministas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las grandes cosas que hizo Sor Juana fue meter filosofía, no solamente la filosofía occidental, sino también la filosofía náhuatl, ¿no?, el náhuatl clásico, llevarlo hacia su obra. También otra persona que se me hace fundamental es Ana Caro Guillén, ¿no?, que de 1590 a 1646, el siglo de oro, y ya se estaba dando esta búsqueda de cuestionar quién es el sujeto y por qué la circunstancia femenina tenía que ser vista desde la mirada de un hombre. Entonces, me encanta porque ella dice, solo en esto de poetas hay notable novedad, que aún quieren poetizar las mujeres y se atreven a hacer comedias ya, ¿no? Eso es fabulosísimo a mi gusto. Entonces,
yo sí pienso que si bien todo el movimiento feminista se da a mediados del siglo XIX, digamos la parte más fuerte, que ha ido avanzando poco a poco, que tenemos varias etapas en donde vamos dándonos cuenta que lo que buscamos no solamente dignificar la circunstancia político formal de la mujer, sino también los entendimientos de esta mujer y cómo vamos observando las realidades, pues la literatura va acompañando toda esta lucha, ¿no? Entonces, lo podemos ver desde el momento en que, por ejemplo, en la crítica literaria, la gran generación de los años 50 que hace crítica literaria, cuestionan mucho al femenino, de decir, es que habla en primera persona, muy confesional, son muy confesionales. Entonces, para que sean verosímiles, tienen que hablar en tercera persona. Entonces, la gran revolución de estas jóvenes es hablar en primera persona, porque entonces su yo personal se vuelve un yo político, un yo que representa a todas. Hoy en día, pues hay muchísimas escritoras que hay que rescatar a mi gusto, que hay que nombrar, que hay que investigar. Pongo en la mesa a, bueno, por supuesto, Elena Garro, que ahorita estamos fuerte con ella, a la misma Sor Juana Inés de la Cruz, que todavía no la estudiamos muy a fondo porque nos da miedo. Puede decirlo así, a mí me da mucho miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a Esther Sellinson, una mujer que hace poesía desde su maternidad, lo mismo que Rosario Castellanos, ¿no? Que habla a los hijos y les dice, hijo, necesitas cocotearte, ¿no? O decirte, la maternidad es renunciar muchas veces a mí misma y estar luchando contra esto, ¿no? O también en el caso de Esther Sellinson, llegar y decirle al hijo al cual le reclama su abandono, y lo digo entre comillas, su abandono por ella estudiar, por ella vivir, a este hijo muerto, ¿no? Y que le dice, bueno, le explicarle por qué ella decide también seguir estudiando, decide seguir viajando, decide realizarse, además de ser madre, ¿no? Pongo también en la mesa a Adela Fernández, a mujeres que como muchas veces no las entendieron, dijeron, son malas escritoras. Y por supuesto ahorita esta generación, por ejemplo hablo de las chiapanecas, aquí está Socorro, por supuesto, ¿no? Aquí está Violeta, está María Eugenia, ¿no? Que están escribiendo, pero también se me ocurre Angélica Altúzar, por ejemplo, que también escribe, a Ilse Ibarra Bauman, ¿no? Que están hablando desde el yo y que están acompañando a muchas generaciones a entender que su yo, su intimidad, al enunciarse se vuelve política, ¿no? Entonces, esa para mí es la epistemología feminista y bueno, la crítica literaria tiene que empezar a observar diferente a las mujeres y creo que se está logrando. Tanto es que ya estamos observando a otros compañeros que han sido limitados por la crítica y renovando esa visión, ¿no? Se me ocurre Jorge Ibargüengoitia, un ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería todo por no aburrirnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Yadira Rojas León. ¿Algún comentario para nuestra maestra? ¿Alguna pregunta de parte del público? Yo de nuevo metiendo mi cuchara. Bueno, yo sinceramente como feminista, mi problema es que, por ejemplo, filósofas como Amelia Valcárcel, prefiero escucharlas que leerlas. Si no, me pierdo, ¿no? En el caso de Rosario, por una gran crítica inclusive del feminismo, al final ya se autorreconoce, pero sí hizo unas críticas maravillosas, que dijo, ¿qué sigue, no? Y eso también nos impulsó. Y sobre lo que mencionabas de las lectoras, yo creo que con Harry Potter se rompe toda esta parte de que la mujer vende una cantidad impresionante. Y actualmente, que yo soy sus fans, que quisiera acordar ahorita los nombres, si no, disculpa, pero en la literatura mal llamada de terror, porque ellas realmente no escriben terror las latinoamericanas, sino que dicen, no, yo estoy escribiendo lo que pasa en Latinoamérica, pero son las que más están vendiendo libros ahorita, inclusive más que los otros. Y mencionaste a Ibargüengoitia, yo la verdad fue el que me abrió los ojos a la vida. Siempre he sido su fan. Pero sí, estas mujeres latinoamericanas escritoras son las que más
están vendiendo actualmente, ¿no? Y el premio Nobel también impactante, esta historia, no, de la vegetariana, no. Y a mí me costó terminar la novela, pero sí, yo creo que estamos abriendo, o sea, haciendo honor a las que desconocidas en el pasado, ¿no? Yo quiero comentar algo también. Entender a todas estas mujeres que han formado esta tradición, lo han formado también desde la ironía, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta eso, por ejemplo, de Sor Juana, de María de Sayas, que también me la presentó una mujer, también Esther Selimson me la presentó una mujer, y eso es bellísimo, ¿no? Esas redes, allá hablábamos de redes entre mujeres, y yo decía, bueno, es que estas redes no solamente son desde yo te ayudo, lo que necesites, sino aquí está esto para que leas, para que te formes, ¿no? A mí me encantan, y algo que he visto es esta perspectiva desde la ironía, cómo rompen la realidad, la narración de la realidad desde esta ironía, y cómo pasa, ¿no? A mí se me hace también muy interesante que digan, es que las mujeres, esta generación joven de escritoras jóvenes escriben mucho terror, ¿no? Y que digan, no, es parte de la perspectiva que vivimos las mujeres desde la circunstancia de la hispanoamericidad, ¿no? Y que es natural para nosotras. Y pues yo veo que los chavos también se quedan así como que, ¿cómo, no? Yo espero que también en estos feminismos, ¿no?, que se están dando, pues ahorita ya estamos también entendiéndonos entre géneros, ¿no? Y crear estas conexiones en donde creo que todos vamos a salir ganando. No sé si logré responder. Agradecemos la presencia de la artista plástica María Valera, que se tiene que retirar en este momento. Más allá de los roles tradicionales de la mujer en la guerra, desempeñaron funciones cruciales como combatientes, en movimientos de resistencia y espionaje, así como sostén en la retaguardia y constructoras de paz. A continuación solicito la palabra para la doctora Aida Patricia Cuello Velasco, que es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, especialista en procesos culturales, lectoescritura, maestra en estudios culturales por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. 30 años de experiencia en docencia en diversos niveles educativos, asesora en proyectos de capacitación intercultural para educadores bilingües del estado de Chiapas por la Organización de Estados Americanos, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y de la Organización de Médicos Indígenas del estado de Chiapas. Es docente. Sus trabajos de investigación se han centrado en la violencia epistémica contra las parteras tradicionales indígenas de Chiapas y violencia de género. Actualmente está por presentar su examen de posgrado de doctorado en Ciencias de Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur en Chiapas. Démosle la bienvenida. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que sí me voy a parar. Me voy a poner el tiempo porque hablo y hablo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quería traer esta ponencia porque me parece que efectivamente, Yadira, tenemos una deuda con nuestros estudiantes para señalar este tipo de situaciones que se presentan diariamente. Siguiente, por favor. Estamos acostumbrados a que la violencia que identificamos son aquellas violencias, un hecho abrupto, una agresión, reconocemos a la víctima, reconocemos al victimario y claro que las reconocemos, pero hay otro tipo de violencias que no estamos observando. Siguiente. Yo les preguntaría a quienes están aquí, ¿reconocen a estas personas? ¿Alguien conoce a estas personas? La de abajo no, la de arriba Mary Curie, Hipatia de Alejandría, Matilde Petra Montoya Lafragua. Bueno, no es casual.
Es parte de una violencia epistémica sistemática que se ha ejercido contra lo que hace la mujer. Siguiente, por favor. ¿Qué es la violencia epistémica? Voy a recuperar esta definición, se las leo textual. Son las distintas maneras en que la violencia es ejercida en relación con la producción, circulación y reconocimiento del conocimiento, la negación de la agencia epistémica de ciertos sujetos, la explotación no reconocida de sus recursos epistémicos, su objetificación, entre otras muchas. Esto es de Pérez del 2019. En términos generales, la violencia epistémica son las violencias contra los conocimientos, las agresiones contra los conocimientos, pero también es la negación de la agencia epistémica, que quiere decir que una persona sea capaz de producir conocimientos. Y por el otro lado, la explotación no reconocida de sus recursos epistémicos se refiere a que no se le dé a la persona el reconocimiento por haber creado o descubierto o generado algún conocimiento. Siguiente, por favor. Y entiendo, como les digo, que estamos acostumbrados a otras violencias que son terribles, las vivimos cotidianamente, pero hay otro tipo de violencia que es considerada violencia lenta, que es una violencia de destrucción diferida, pero que es igualmente importante. Siguiente, por favor. Y esta violencia epistémica afecta a los individuos y afecta a las estructuras. En este momento voy a hablar de violencia epistémica contra mujeres, pero hay otros sujetos que pueden padecerla. Siguiente, por favor. Tendríamos que empezar diciendo que en esta cultura occidental, en esta cultura patriarcal, pues estos grandes filósofos sobre los cuales descansan los principios de estas culturas, pues decían cosas como estas bellezas, ¿no? Aristóteles decía que la hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. Es un hombre inferior. La naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. Y en ellos descansa nuestra cultura. Siguiente, por favor. Entonces ya vemos más o menos por dónde va el asunto. Este libro se llama el Malleus Maleficarum y era el manual que utilizó la Santa Inquisición para pues acabar con cientos de miles de mujeres. Me estaba tomando el tiempo. Ah, no, sí, ahí está. En este libro, dos monjes pues señalan cómo hay que torturar a las mujeres y a estas personas que hacen cosas en contra de la majestad de Dios. Siguiente, por favor. Esto es una cita textual. Porque la brujería es alta traición contra la majestad de Dios y deben ser sometidos a tortura para hacerlos confesar. O sea, sigo sin entender cómo Dios y tortura pueden estar en el mismo párrafo, sigo sin entenderlo, pero en ese libro está todo el tiempo. Entonces, cualquier persona, fuese cual fuera su rango o profesión, puede ser torturada ante una acusación de esa clase. Y quien sea hallado culpable, aunque confiese su delito, será puesto en el potro y sufrirá todos los otros tormentos dispuestos por la ley, a fin de que sea castigado en forma proporcional a sus ofensas. En edades doradas, estos criminales sufrían doble castigo y a menudo eran arrojados a las fieras para que éstas los devorasen. Hoy se les quema en la hoguera y tal vez ello se deba a que la mayoría son mujeres. Y esto fue el golpe maestro para la exclusión de las mujeres de la ciencia. Siguiente, por favor. Las brujas son llamadas así por la enormidad de sus hechizos mágicos, pues perturban la mente de los pobrecitos hombres, ¿verdad? Y sin ninguna pócima venenosa, sino que nada más en virtud de sus encantos, ¿verdad? Destruyen almas. Entonces, si tú le gustabas a alguien que ya estaba casado, eras una bruja y entonces te merecías la hoguera. Si tú conocías de hierbas, eras una bruja y te merecías la muerte. Siguiente, por favor. La mujer es descrita en el Malleus Maleficarum como un ser perverso de menor inteligencia y pasiones arrebatadas. Como estamos hechos de la costilla encorvada de un hombre, pues somos defectuosas, farsantes, sin disciplina y de poca fe. Entonces ahí retomo lo que mi querida Maru decía, diferencias entre femenino y feminismos, porque si saben qué significa femina. Siguiente, por favor. Pues su etimología es fei minus, es decir, débil para mantener y conservar la fe.
O sea, no éramos ni siquiera capaces de una vida espiritual. Me río porque si no me enojo muchísimo. Entonces no teníamos capacidad siquiera de acercarnos a Dios. Siguiente, por favor. Y bueno, pues particularmente a las comadronas, a las parteras, se les acusaba de brujas. Entonces, siguiente, por favor. Pues de ahí que este poder autosustentado, porque esto lo dice literalmente el libro, ¿no? Los demonios no pueden difamar a las mujeres honradas haciéndolas pasar por brujas. No se ha encontrado nunca a un inocente condenado a muerte y no hay duda de que en el porvenir no permitirá Dios que tal ocurra. Por lo demás, el ángel de la guarda personal impide la acusación del inocente. O sea, como Diosito no se presentó personalmente para defender a las chicas, pues entonces eran culpables. Y sus ángeles de la guarda debían estar durmiendo, ¿verdad? Porque pues casi, bueno, cientos de miles de mujeres, se considera aproximadamente 300.000 mujeres fueron asesinadas de esta forma. Siguiente, por favor. Y como verían en la imagen, ninguno de los inquisidores es mujer, ¿verdad? Porque somos malas, somos mujeres de inteligencia menor, de pasiones arrebatadas. Entonces, siguiente, por favor. ¿Para qué hacer esto? Bueno, Federici señala que la casa de brujas fue también instrumental a la construcción de un orden patriarcal en que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado y transformados en recursos económicos. El objetivo fue la eliminación de la mujer como rival en este nuevo orden social que privilegia a los hombres hasta nuestros días. Siguiente, por favor. Y pues esta fue pues toda la maniobra, quitar a las mujeres como rivales. Eso fue lo que consiguió este orden patriarcal. Y, por ejemplo, en el caso específicamente, esto es porque me estoy especializando o hice todo mi trabajo de doctorado, que ya presenté mi examen, ya habemos doctora. Gracias. Esta parte es que, bueno, la sacaron de la profesión médica y de todas las ciencias a las mujeres. Siguiente, por favor. Pero bueno, haríamos este ejemplo, ¿no? Comenzaríamos con esto. Vente, corazón, si quieres, ven. No me veas desde allá. ¿Cuántas mujeres científicas conocen? Habría que pensar al respecto. Y entonces, si yo les digo, y lo he hecho en experimentos con mis alumnos en la facultad, les digo, a ver, imagínense, cuando hablamos de esto del lenguaje inclusivo y si tenemos que decir todas y todos, y ellos dicen, pero profe, a ver, hagamos el experimento. Si yo digo los científicos, ya, los científicos, sí. ¿Cuántas mujeres había en tu grupo de científicos? No, bueno, pero ahorita, bueno, es que esa es la historia de las mujeres. Nunca se considera. El lenguaje sí nos excluye, sí nos invisibiliza, nos hace a un lado. Tenemos que empezar a vivirlo. Y cuando escucho mujeres diciendo, a mí el todo sí me incluye, pues a ti, seguramente a ti. Pero a las demás, a las que trabajamos, a las que luchamos y todo, no nos está incluyendo. Siguiente, por favor. Ay, se me va. Bueno, pero yo no sé si saben, pero ¿han puesto alguna comida, algo así, a baño María? Bueno, les presento a María la Hebrea. Ese dispositivo se llama así por ella. Ella lo inventó, ¿lo sabían? Para que lo sepan, porque esa es la parte, ¿no? Nos tenemos que pasar a buscar históricamente dónde está la representación de las mujeres y siempre han estado ahí, por eso se llama baño María. Pero nunca me lo dijeron en secundaria, en física ni en química. ¿Se los dijeron a ustedes? No. Siguiente, por favor. Hipatia de Alejandría. Ella creó muchísimos dispositivos. Su muerte fue terrible. Fue, bueno, espantoso. Siguiente, por favor. Pero hay muchísimas más. Siguiente, vean algunas de ellas. Y cuando hablábamos de privilegios, tesoro, por ejemplo, ella, Mary Anning, cuyos hallazgos fueron fundamentales para entender la prehistoria y el nacimiento de la paleontología, pero ella era pobre y no podía ir a la universidad, era autodidacta, pero su trabajo era tan importante que ni modo tuvieron que reconocerla y recibió un premio de la Sociedad Geológica de Londres en 1847, asociación que no recibió mujeres sino hasta 1904.
Es una burla, pues. Una burla. Siguiente, por favor. Perdón. Por supuesto. A propósito de este personaje, hay una película, creo que en Netflix, se llama Amonita. ¿Amonita la vieron? No, ¿No? Es el caso de esta mujer. pero gracias, la voy a tomar. Es el caso de esta mujer en el que ella, por cuestiones de tipo económico y por curiosidad intelectual, se dedica a recoger fósiles a la orilla del mar. Y llega un momento en que alguien la descubre y el descubrimiento que ella hace lo lleva al Museo Británico. Y luego, bueno, se desarrolla una historia entre dos personas. Pero lo importante es señalar que hay una película que se llama Amonita. Gracias. La voy a buscar. Gracias. Siguiente, por favor. Pero bueno, este es el caso que verdaderamente me impacta. Margaret Ann Buckley, mejor conocida como el Dr. James Barry. No sé si conocen esta historia. Bueno, inspector general de hospitales de Su Majestad Británica, el grado más alto al que alguien sin carrera militar podía aspirar en el Reino Unido. Pues resulta que el doctor Barry se muere. Y resulta que cuando lo están preparando se dan cuenta que el doctor Barry es mujer. Y era el más alto rango al que se podía aspirar. Pero quiero que lean esto. La edición del 21 de agosto de 1865 del periódico inglés Manchester Guardian dice algo así. Pero al momento de su muerte se descubrió que era una mujer. Los motivos de esta decepción, por favor alguien que me ayude, porque, están envueltos en un misterio. Además, ni siquiera entienden por qué podría una mujer hacer esto. Pero el hecho indudable es que una mujer fue por más de 40 años un oficial de nuestras Fuerzas Armadas. Claro, yo no sé si la historia la recupere como el doctor James Barry, ¿verdad? Entonces sí, claro, no hay mujeres que hagan estas cosas. O sea, el reconocimiento de esta agencia epistémica, pues no existe. De este generar conocimiento. A lo mejor se lo atribuyen al sexo masculino todavía. Siguiente, por favor. Ella es Matilde Petra Montoya Lafragua, fue la primera mujer matriculada en medicina en México. Le hicieron la vida miserable, la sacaban en los periódicos, la acusaban de impúdica e inmoral. Claro, estas mujeres brillantes, claro, fue un infierno para ella, un infierno, y está documentado para quien guste leerlo. Siguiente, por favor. Bueno, la lista es interminable. Interminable, no tendríamos vida tratando de recuperarlas a todas. Siguiente, por favor. Pues esto no ha terminado, porque en las universidades se sigue siguiendo este paradigma que es machista, clasista, racista, etc. Siguiente, por favor. Estas me las voy a saltar porque... Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, siguiente. Bueno, se han hecho muchos estudios en los que se dice que la mujer debe de ser el doble de buena o trabajar el doble para que los iguales más o menos la consideren como eso, como igual. En México, los mejores lugares, y a las pruebas me remito, los mejores lugares de cada generación de doctorados son obtenidos por mujeres. Esto es de 2005, pero no crean que es tan diferente, ¿eh? Pero cuando dicen, es que salen a marchar y eso no sirve de nada porque los asesinos siguen matando. Bueno, no son las únicas violencias y sí sirve. Estas cifras han cambiado, pero aún no es lo que tendría que ser. Entonces, fíjense, solo representan aunque tenemos los mejores lugares en los doctorados y en los posgrados, solo representan el 20% de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. Esto en 2005, ya ha crecido. Pero en el Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República, en ese año, de 88 miembros, solo 4 eran mujeres. Y cuando nos preguntamos, o cuando dicen muchos hombres, pero eso ya cambió, así, ¿por qué la UNACH nunca ha tenido una rectora? ¿O por qué la UNAM nunca ha tenido una rectora? No, ni la UNACH ni la UNAM. ¿La UNICACH? Claro, ella me dio clases, era brillante, ¿eh? Pero vamos a lo mismo, ¿cuántos de cuántas?
¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Y ahora que dicen, no, pero es que se lo dieron como es mujer. Ah, no, bueno, wow. Sí, o con quién se acostó, claro. Bueno, eso es violencia epistémica. De paz. Como las hacían pues los poetas hombres, casi no incluían a poetas mujeres. Si habían 60 hombres, a veces había una mujer y a veces ninguna. Sí, entonces creo que eso también es muy representativo de por qué sí escribían las mujeres, pero a partir de, pues yo creo que de los años 70, que fue cuando fue el Año Internacional de la Mujer, es que se empezó a visibilizar un poco más el trabajo de las mujeres en el arte y en la ciencia. Claro. Porque si no, antes estaba más negado, o sea, Pues las únicas eran casos aislados como Rosario Castellanos, ¿verdad? Que marcó pues una pauta, ¿no? Y que abrió brecha también para muchas de nosotras. Claro. Pero no La existía. lucha feminista es lo que está haciendo. Siguiente, por favor. Exacto. Bueno, la mencionaron. J.K. Rowling. ¿Saben por qué los libros de Harry Potter dicen J.K. Rowling? Joanne se llama. ¿Saben por qué? Porque sus editores le dijeron que si decía su nombre y decían que era, o sea, se veía que era un libro escrito por una mujer, iba a afectar las ventas de sus libros. Y esta mujer escribió los libros más leídos de la historia, justo debajo de la Biblia, pero la Biblia tenía 500 años editándose, pues démosle 500 años a Harry Potter, que soy fan total. Y entonces yo creo que ahora ya lo podemos decir, ¿verdad? Se llama Joanne Rowling, para que sepan que es mujer. La autora más, el autor, como les gusta, para que no digan, el autor más vendido de la historia es mujer, así que autora. Siguiente, por favor. Y bueno, voy a terminar con esta frase. Mamita linda. A pesar del rechazo social, de las prohibiciones, de las dificultades para acceder a la educación, a pesar de tener la vida ocupada en otras tareas, a pesar incluso de dar por perdida la propiedad de su conocimiento, las obras científicas y artísticas están llenas de huellas de mujeres. Ya es hora de que los focos de la historia las alumbren, porque es un simple ejercicio de justicia y de completar sin olvidos la memoria histórica de la ciencia. Muchas gracias. Bueno, les haría esta pregunta. ¿Creen que cité a alguna autora en esta presentación? Sí. Sí, nosotras pensamos que sí. Que si alguna de los conceptos o algo así fue de alguna mujer, alguna autora. Porque les cuento esto, cuando estoy con mis alumnos y les doy documentos a leer, me dicen, es que, ¿sabe qué? Este señor, el profe, cuando dijo esto, y yo decía, ¿cuál señor? Pues el autor del artículo que nos dio. ¿Cuál artículo? Pues el que nos dio. Es mujer. Es una señora. ¿Cómo? Y lo buscan. Porque automáticamente creen, hombres y mujeres, que la producción intelectual es masculina. Entonces hago ese ejercicio, di su nombre. Por eso ahora, y lo hice en mi tesis de doctorado, todas las aportaciones de mujeres, que eran muchas, pues puse el nombre y apellido. La definición de violencia epistémica que vieron era de Moira Pérez, filósofa argentina. Gracias. Y está además traducida a más de 40 idiomas, que creo que solamente Benedetti, que es el bestseller en poesía, le había sido traducido a tantos idiomas, pero Isabel Allende está traducida a más de 40 idiomas y creo que ninguna otra mujer está traducida a tantos idiomas, ¿sí? Y realmente su obra también de La Casa de los Espíritus también habla desde la visión de una mujer, ¿no? Creo que es importante mencionar también a ella, ¿verdad? En América Latina. Claro, claro. Sí. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias, maestra Aida. Yo también, Aida Patricia, ¿verdad? Aida Patricia. No, ya en esta última generación. Ya hay más.
Bueno, a mí me encanta la imagen, por ejemplo, de que en esta estructura occidental, por ejemplo, ya empiezan a entrar la literatura asiática, por ejemplo, que es fundamental, ¿no? También la literatura escrita, digamos la literatura africana también, ¿no? Que nos llama mucho la atención. Entonces, creo que esos feminismos que también abordan las minorías, ¿no? Que también, que a mí me encanta esta perspectiva que me digan, no hay un solo feminismo, son varios, y que algo muy importante, entendamos que cada feminismo se debe al contexto en el que se vive, ¿no? Y que tenemos que llegar nosotros como mujeres feministas, intelectuales feministas, científicas feministas, a una objetividad, pero no unívoca, que eso es fundamental. Porque lo que creo que nos ha aniquilado muchísimo es esta versión universal, unívoca que plantea el Occidente. Todos somos iguales, ¿no? Y yo quisiera, quisiera agregar a esta parte, ahorita que decía Yadira, y se refería a esas personas, justamente son, recuerdo en el tiempo en que fui directora, les pedí a estos profesores que por favor incluyeran más autoras femeninas en dar las clases, en el temario, en los programas, ¿no? En las listas de las lecturas. Y me dijeron, ay, ¿a poco hay mujeres que hacen literatura? Me contestaron estas personas. Sí. No, yo creo que es una cuestión de soberbia, ¿no? Es una cuestión de soberbia. Pero esos maestros de los que hemos estado hablando, por supuesto, pero a lo que voy es un compromiso, y sí me gustaría que lo hiciéramos patente en la mesa y que invitáramos sobre todo a quienes nos están viendo en redes sociales, que es un compromiso de nosotras las mujeres visibilizarnos e incluirnos, o sea, porque estoy segura que nosotras tres que trabajamos en la Facultad de Humanidades lo hacemos con nuestros estudiantes, incluimos a esas autoras y estamos también hablando no solamente de las mujeres, sino también de estas minorías de las que hablas, que se visibilicen. Y ese es, además de nuestro compromiso, nuestra invitación para que ustedes lo hagan. Muchas gracias, maestras. Ahora sí que abonando al comentario de quién fue el Premio Nobel de Literatura 2024 es Han Kang. Sí. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta aquí a las maestras o a alguien del público que nos abundara sobre la vida de Juana de Arco, ¿no? Porque ella también, pues, ahora sí que rompió estereotipos, pero no solo en la parte filosófica, porque pues prácticamente ella llevó a un pueblo a defenderse, ¿no? Sino que también en la parte militar y que nos podrían hablar alguna de ustedes o algunas personas del público sobre el tema. Bueno, lo que yo puedo decir es que era una extraordinaria estratega militar, que además de un valor a toda prueba, pero no es la única, ¿no? Eso nos enseña que estos campos generalmente negados a las mujeres, pues también han sido abordados de manera brillante por representantes de nuestro género. Entonces, son historias que no se dan a conocer tanto, pero bueno, y a ella le pasó, como le ha pasado a muchas mujeres en otros momentos, pues también la acusan de demencia, ¿no? De que está loca. Entonces, y de brujería además, claro. Entonces, tendríamos que pensar que como ese ejemplo hay muchos otros, insisto, y en esto le doy estoy totalmente de acuerdo con Maru, es nuestro deber, obligación, traer al conocimiento a muchas mujeres olvidadas. Entonces, sería necesario como tomarlo más en cuenta. Por eso hice este ejercicio de su nombre,
porque, por ejemplo, aquí en la presentación son muchas mujeres, o sea, de lo que yo escribí, mucho está escrito por mujeres. Y bueno, aquí hay muchísimas fotos de ellas en todas las áreas del conocimiento, pero también tenemos que reconocer que han sido mujeres que estuvieron en una condición privilegiada en cierta medida para que pudieran tener el acceso, pero había seguramente millones de mujeres brillantísimas que no han sido reconocidas porque las aportaciones no llegaron o simplemente se las robaron, se las quedaron otras personas, no sé si ustedes recuerdan, pero Mary Shelley, pues la obra Frankenstein o el moderno Prometeo, pues se la adjudicaron primero a su esposo, ¿no? De hecho, el primer premio Nobel para Marie Curie, pues se lo quisieron otorgar a su esposo. Afortunadamente, desde entonces ya hay hombres en el literal sentido de la palabra, como seres humanos empáticos y comprometidos. Pues él dijo, no, pues qué pena, pero si no se lo dan a ella, que fue la que lo descubrió, ¿verdad? Pues nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Solo por eso. Pero imagínense ustedes cuántos casos no conocemos de mujeres que nacieron siendo hombres, ¿no? Que nunca se supo su identidad. O muchos hombres que recuperaron las aportaciones de sus esposas y las dieron a conocer como propias. Jefes, bueno, de esos hay sabidos muchísimos casos. Entonces, bueno, sí es una larga lucha. Sí. Bueno, primero quiero felicitar al museo por organizar el evento, felicitar a la mesa, todas ustedes han dicho cosas nuevas, muy interesantes, que abonan a nuestra experiencia. Por otro lado, yo quiero comentarles algo personal. Yo fui huérfana a partir de los 5 años. Mi madre falleció, mi padre trabajaba en medio rural y nadie se preocupaba mucho por nosotros, más que por lo elemental. Somos 3. Entonces, yo pensando en las ventajas y desventajas que toda situación tiene, llegué a la conclusión de que disfruté de una libertad sin paralelo, porque por las condiciones que se dieron y que eso me permitió realizar muchas actividades de manera autónoma. Y creo que es una característica que hasta la fecha creo me define y me autodefine. Soy una mujer libre de pensamiento, de palabra y de obra. El tema del feminismo, de los feminismos, da para muchísimo. Una sola de ustedes podría haberse quedado todo el día hablando y no terminar. Yo les quiero comentar mi experiencia. En ese marco de libertad en que me moví, llegué al año 1968. Para mí es fundamental. Porque el 68 significó, entre otras manifestaciones, la manifestación del hipismo, del que fui parte. Y en el hipismo se aplaudía, se tenía como lema amor y paz. Y yo lo creí, y yo creí que el mundo iba a cambiar, que no iba a ser lo que era, ni lo que es. Pero también me ha permitido ver qué rápido hemos evolucionado. Tenemos muchos espacios, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando tenemos a la primer mujer presidenta, a la que el 80% de la población admira y en la que cree, porque es una mujer sensata, inteligente, es una mujer que promueve la no violencia en ningún sentido, ni verbal, mucho menos en actos. Se defiende con dignidad, defiende a nuestro país con dignidad. Y entonces, pues, he tenido ese privilegio que pensé que nunca iba a tener,
porque con los regímenes anteriores lo que yo veía era terrible, pero terrible. Nací dentro de esos regímenes y nunca pensé que iba a haber el cambio. Y verlo para mí ha sido realmente, ha llegado a lo más esencial de mi ser como mujer y como persona. Porque también hay muchos hombres que es un tema que creo valdría la pena abordar a futuro. ¿Qué hombres nos han apoyado? Y por otro lado, ya para finalizar, creo que entre las mujeres hablar, sino para actuar, para apoyar, porque luego resulta que una mujer es seleccionada para un X puesto y al rato en lugar de tener apoyo tiene críticas. Deberíamos también ver qué mujeres en Tuzla y en Chiapas han sido pioneras en algo, ¿verdad? Y creo recordar, si no me equivoco, que una tía mía, hermana de mi abuela, Lala Zambrano, estaba casada con el señor Roberto Marín, que era el dueño de la Casa Marín, conocido como la Kodak, y ella era la fotógrafa de estudio. Está reconocida como la primera mujer fotógrafa de Tuzla, pero de esas que tomaban foto de estudio, pues aquí que 15 años, que primera comunión, que cumplió 1 año, 2 años con el pastel, era la fotógrafa. Y su esposo era el que llevaba las cuentas, pues, pero ella era la fotógrafa. Y creo que todo el equipo de la Kodak fue donado por sus hijos, así como todas esas fotografías de estudios y los negativos, al Archivo General del Estado. Así que a ver qué día se va a hacer una exposición sobre ello. Creo que valdría la pena porque es una mujer pionera dentro de su ámbito, dentro de la fotografía, ¿verdad? Muchas gracias por sus aportaciones, maestras. Socorrito, maestra Violeta. Antes de concluir, quiero comentarles que en las instituciones también hay que pasar de una cuota de género a una igualdad sustantiva, ¿no? Que es realmente lo que todas buscamos, lo que estamos todavía viendo cimientos en las leyes, pero que realmente se hagan valer, ¿no? Que no sea solo letra muerta. Y pues agradezco la estancia de nuestras compañeras panelistas, de ustedes, nuestro querido público, y pues si no hay más comentarios que hacer, pues procedemos a la clausura de este importante evento, invitándolos a que nos regalen una fotografía oficial de nuestro evento. Aquí con el maestro Andrés pasamos la palabra. Sí, claro. Mi silencio no es gratuito, ¿no? Sí es bastante impactante desde la perspectiva histórica. Todo lo que se ha mencionado, sí creo en esta visión, porque la vivo, ¿no? Todo el tiempo, en el arte, en la música, en la casa, en todo. Yo estoy fuera, no quiero aparecer ahí. Entonces, ha sido bastante interesante, bastante fuerte, ¿no? Cómo la construcción de un pensamiento occidental se fundamenta en esto y de alguna manera tiene una consecuencia histórica que ha repercutido todo el tiempo, ¿no? Entonces, hasta se me está ocurriendo que la próxima exposición la próxima fecha debe ser esa, ¿no? ¿Cómo podemos visibilizar ese pensamiento, ¿no? Con citas aquí, en la temporal, ¿no? Y visibilizar todo lo que están diciendo. Por ejemplo, estas mujeres pioneras, ¿no? Que podamos hacer el ejercicio. Trabajamos todo el año para construir una exposición que nos lleve a reflexionar, ¿no? Porque sí es verdaderamente impresionante. Ocupó el cargo de presidenta de algo así de la nacional del Alzheimer, contra el Alzheimer, sí. Y a nivel latino, Margarita Becerra Pino fue también vicepresidenta de la Asociación de Latinoamérica de Alzheimer, y creo que eso es bien importante, ¿verdad? Hace muchos años ella dio una conferencia acá, se llamó el Alzheimer, la enfermedad del olvido. Le hablo de los años finales de los 90, cuando todavía estaba empezando a conocerse eso.
y vino otra fotógrafa muy famosa que se llama Blanca Charolet, que hizo una exposición sobre la vejez, pero se llamaba Los Grandes, puntos suspensivos, grandes. O sea, la gente que ha destacado, hombres y mujeres, en todos los ámbitos, no solamente en el arte, sino que si había un gran ebanista o un gran joyero o joyera o lo que fuera, aparecía su foto tomada por Blanca Charolet, que también es una de las grandes fotógrafas de México. O sea que sí, las mujeres han destacado en muchísimos ámbitos, ¿verdad? No solamente en el arte, sino en muchos otros aspectos, ¿verdad? En la cocina, que también es un arte, ¿verdad? Sí. Toda la vida está acompañada, está guiada, está cimentada en esto, o sea, lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que tampoco, no hay espacio que alcance para visibilizar todo, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Empecemos por algo, pero yo creo que sí sería un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto.